En nuestro cerebro, el sistema límbico es el principal sistema responsable de regular una parte significativa de nuestra vida afectiva. Conocemos que está involucrado en la formación de la memoria, las motivaciones y el control de las emociones, así como otros aspectos de la conducta como la iniciativa, la supervivencia del individuo o el aprendizaje. Para poder realizar todas estas funciones, el sistema límbico se sirve de las estructuras que forman parte integral de él. Tal es el caso de cierta circunvolución o girus en el área medial del cerebro, del cual ahora sabemos que está fuertemente involucrado en esa formación de emociones, procesamiento de datos básicos referidos a la conducta, aprendizaje y memoria. Y es justo esta estructura que algunos suelen abreviar como cingulum, el tema central de este video. La circunvolución del cíngulo es el giro cortical más predominante dentro de la zona medial del cerebro. Se encuentra en la zona marginal de la corteza cerebral. Se extiende desde el punto terminal rostral y se dirige de atrás hacia adelante, pasando por la rodilla del cuerpo calloso y posteriormente se prolonga a través de su tronco, pasando por el esplenio hasta llegar al istmo del cíngulo. Aunque su forma parece homogénea, funcional y estructuralmente es heterogénea. Hasta hace poco, de hecho, en los humanos se solía dividir en dos áreas. Primeramente, tenemos a la corteza cingulada anterior. Esta se halla delimitada por el surco calloso marginal o cisura marginal del cíngulo, que la encontramos alrededor de la corteza cingulada anterior, hasta el surco del cuerpo calloso, el cual limita la zona de debajo de esta de parte de la corteza cingulada. En su zona posterior está separada por el surco subparietal. A partir de allí tenemos a la corteza cingulada posterior, que llega hasta la comisura del surco parietoccipital. Sin embargo, ahora sabemos que citológicamente podemos hallar una parte medial del cíngulo y que también está presente en los modelos de roedores. Cabe señalar que en estos modelos de roedores la corteza cingulada posterior no existe y en su lugar análogo encontramos a la corteza retroespinal, pero de ello ya hablaremos más adelante. Ya teniendo clara su localización, pasemos ahora a sus funciones. Una característica muy importante es que el hipocampo y la neocorteza mantienen una comunicación constante a través del giro cingulado, el cual recibe información tanto del complejo amigdalino como de la formación hipocampal y proyecta a su vez hacia regiones delanteras de la corteza prefrontal. A su vez, como ya se mencionó, forma parte del sistema límbico, por lo cual interviene activamente en la formación de la memoria y regulación de las afecciones. La comunicación de estas estructuras se lleva a cabo en el siguiente orden. La formación hipocampal procesa la información que proviene del giro cingulado y posee eferencias hacia los cuerpos mamilares del hipocampo por vía del fórnix. A su vez, el hipocampo proyecta la información de la corteza cingulada a la corteza prefrontal a través de los cuerpos mamilares y el núcleo talámico anterior. Estas vías también conforman parte del llamado circuito de Papez, que está implicado en el control de las emociones, el aprendizaje y el procesamiento de la memoria, el cual permite que conductas instintivas y emociones primarias como el hambre, el deseo sexual o la temperatura corporal, que son elementos básicos para la supervivencia, interactúen con elementos del mundo externo, desempeñando un rol activo en la vida emocional de los humanos. Tradicionalmente se ha asociado el giro cingulado con las áreas de Brodmann. La corteza cingulada anterior se mantiene en un raciocinio motor, mientras la corteza cingulada posterior se asocia más a un estadio más emocional, siendo esta la que está más relacionada con el hipocampo y el sistema límbico. Ahora explicaremos las áreas de Brodmann asociadas a esta división dual de la corteza cingulada, división dual tradicional. Para la corteza cingulada anterior encontramos el área 32, 24 y 33,
mientras que para la corteza cingulada posterior tenemos el área 31, 23, 30, 29 y 23. Empecemos con el área 33, que está encargada del procesamiento de la toma de decisiones, cognición, el procesamiento de experiencias y de entradas emocionales y la inhibición cognitivo-motora. En la parte motora se relaciona con la planificación y los reflejos a estímulos oculares, vestibulares y motores. La corteza cingulada rostral anterior y posterior, también denominadas como las áreas de Brodmann 32 y 24, respectivamente, conducen al activamiento de respuestas automáticas simpáticas, más específicamente de respuestas inhibitorias. Esta área recibe aferencias desde la amígdala y registra sensaciones emocionales. La parte anterior participa de la detección de errores y de la vigilancia de conflictos, es decir, que detecta los conflictos en el procesamiento de la información y señala la incidencia en otras áreas que pueden responder a este conflicto. El área posterior de la corteza cingulada anterior, por su parte, participa en la planificación de reacciones esqueletomotoras a estímulos emocionales. Por ejemplo, el hecho de prestar atención a un estímulo externo específico proveniente de un amigo. También se encuentra relacionada con el reflejo de orientación, que implica los movimientos de orientación cabeza-ojo hacia algún estímulo. Hablemos ahora de la corteza cingulada posterior, identificada con las áreas 23, 29, 30 y 31 de Brodmann. Según estudios funcionales, la parte posterior no está directamente relacionada con la inhibición motora como la parte anterior. Esta área se activa cuando se aprenden habilidades motoras complejas, como el aprender a patinar o bien a bailar. Sin embargo, tiene mayor actividad cuando se asocia a funciones del lenguaje, concretamente en el procesamiento léxico-semántico. En el aspecto emocional participa en el condicionamiento del miedo y en la formación de memorias como la fotográfica o la episódica. Finalmente, las áreas 23 y 31 en específico están involucradas en el juicio evaluativo, mientras que las áreas 29 y 30 están relacionadas con el razonamiento precautorio, es decir, el razonamiento de los riesgos. Entremos de lleno ahora a la citoarquitectura de la corteza del cíngulo. Para ello compararemos modelos de rata y ratón con sus homologías humanas. En esta figura, por ejemplo, tenemos diferenciada al área 32 en sus divisiones dorsal y ventral. En el panel superior vemos a la izquierda un mapa del córtex cingulado del ratón que muestra el nivel de las secciones tomadas para las placas 13 que se realizaron con tinción de níquel y la 14 que vemos en la esquina superior derecha y donde se utilizó la tinción de acetilcolinesterasa. La línea roja delimita las divisiones dorsal, la parte de arriba, y ventral, la parte de abajo. Y las flechas enfatizan aquí los cúmulos de neuronas en la capa 2 del área 32 sobre Brodmann, la 32D en específico. La placa que está teñida con acetilcolinesterasa de la derecha muestra un plexo de capa 5 en el área 32 que está señalada con la flecha roja y que no está presente en el área 32D, pero sí en la 32B. Ahora, en el panel de abajo tenemos el caso de la rata. A la izquierda se muestran coloreadas neuronas que proyectan al estriado ventral en azul. En verde, las que proyectan al núcleo basolateral de la amígdala. Y en rojo, las que proyectan al estriado dorsal. Después, en morado, finalmente están las que proyectan hacia el núcleo talámico medio dorsal. Podemos ver también que hay una distinción en el área 32 en la rata entre dorsal y ventral. La flecha roja mostraría el punto de división hipotético, según el paper consultado aquí. Las tres flechas negras también señalan cúmulos de neuronas, como en el caso del ratón. Por último, los dos asteriscos rojos identifican a dos grupos de neuronas grandes en la capa 5B,
que se especula pueden ser ejemplos en neuronas de proyección córtico-espinal. En esta otra figura vemos un mapa del córtex cingulado de la rata y la localización de la corteza cingulada medial y sus divisiones que señalan a sus respectivas fotografías de cada zona. En el panel inferior tenemos otras fotografías que muestran a la izquierda cada capa del área 24B de la corteza cingulada anterior. En medio tenemos las capas del área 24B de la corteza cingulada medial y el área 29C de la zona posterior del cíngulo. Por otra parte, aquí tenemos un mapa del córtex cingulado del ratón con 4 regiones identificadas en la zona medial y sus respectivas fotografías. Se trata de 3 cortes coronales donde se utilizó la tinción de Nissl y las flechas rojas apuntan a las neuronas más grandes en la capa 5A para enfatizar que las diferencias de tamaño entre el córtex cingulado anterior y el medial son significativas. En la figura C, a la izquierda, tenemos el cíngulo anterior, nuevamente mediante tinción de acetilcolinesterasa. Y se puede ver que en el área 24 existe una alta densidad de neuronas que están en las capas 1A, B y de la 3 a la 5B. En comparación con las áreas 30 y 36 de la región medial del cíngulo, donde, contrariamente, su densidad está significativamente reducida. Después tenemos abajo una serie de ampliaciones de cada área que muestran las diferencias en el tamaño de las neuronas. La capa 2 en el área 29 tiene las neuronas más grandes de esta capa, mientras que las neuronas más grandes de la capa 5B están en el área 35. En general, las neuronas en todas las capas de la corteza cingulada anterior son más grandes que las de la parte medial. Y por otro lado, el área 29C de la zona retroespinial, en el caso de los roedores, tiene tamaños y densidades de neuronas aún más reducidos que lo que la diferencia de la zona medial del cíngulo. Finalmente, observamos aquí los dos mapas de la corteza cingulada de la rata y el ratón, comparados con un mapa de la corteza cingulada humana. Las flechas enfatizan las relaciones que hay entre el cíngulo humano y la corteza cingulada anterior, medial y retroespinal de los roedores. Ahora sabemos que los roedores no tienen áreas cinguladas posteriores. También sabemos que en humanos la parte medial del cíngulo tiene una diferenciación muy marcada entre la división anterior y posterior. Y finalmente, de estas comparaciones se concluye que la expansión de la corteza cingulada medial y la adición de la corteza cingulada posterior en el ser humano dio como resultado evolutivo un desplazamiento importante de la corteza cingulada anterior en su parte rostral y ventral alrededor de la rodilla del cuerpo calloso. Por su atención, gracias.